pasar de lleno a lo que está sucediendo en nuestro país. Estamos viendo cifras de que el crecimiento por lo menos no está tan alto. Ahí tuvimos un problema con la conexión. Vamos a corregir justamente la conexión ahí con Rodrigo Palm porque vamos a hablar acerca de la economía. Rodrigo, consultarle el tema de la recesión. ¿Estamos en recesión en nuestro país, sí o no? Ahí sí, perfecto. Ahí. ¿Lo escuché, Rodrigo, la consulta? No alcanzé a escuchar. Ya, perfecto. No, le pregunto de nuevo y derechamente. ¿Estamos en recesión en nuestro país, sí o no? ¿O estamos en un escenario, que a veces es peor, de esta inflación? Mira, actualmente no estamos en un escenario de recesión, porque hay que tener claro algo, ¿no? Cuando hablamos de recesión técnica, hablamos de dos trimestres, ¿vale?, consecutivos con crecimiento negativo. Cuando pasa eso, se observa que se dice que hay una recesión técnica. Acaba de salir un informe de CLAPE-SUC que señala fundamentalmente que hay altas probabilidades de que entremos en una recesión técnica durante el tercer trimestre de este año. Yo creo que es lo más posible que así sea, porque estamos observando que hay un estancamiento en el crecimiento económico. Ahora, ese concepto de recesión técnica es un tanto estrecho, porque finalmente las recesiones, si solamente nos fijamos en el crecimiento económico, seguramente podemos hablar de que hay una recesión técnica. No obstante, los procesos de recesión son bastante más complejos que solo el crecimiento económico. Es importante observar las tasas, por ejemplo, del desempleo. Es así como tenemos una regla que se llama hoy día la regla de SAM, que es por la que se rige fundamentalmente el National Bureau de Estados Unidos, donde para establecer si existe una recesión no solamente considera el crecimiento económico, sino que además se considera cómo está evolucionando el desempleo. Y en este caso, como requisito para determinar si hay o no hay una recesión, se establece que el desempleo debiese disminuir al menos 0,5% durante 2 trimestres consecutivos. Y eso hace que hoy día en Chile no estemos cerca de una recesión, porque el desempleo no ha decrecido, por el contrario ha ido creciendo, no muy fuertemente, pero al menos ha ido creciendo lentamente. Por lo tanto, yo observo que, insisto, si nos regimos por el concepto de recesión técnica, sí podríamos entrar en una durante la última parte de este año. No obstante, una recesión como concepto más complejo, yo no lo veo sino hacia mediados del próximo año. Ahora, con ese escenario, obviamente queda claro que no estamos todavía en esa recesión, o al menos en la complejidad de la recesión, más allá de la técnica o no. Pero sí está el escenario de que no estamos creciendo y la inflación sí lo está haciendo. Por ende, lo primero, ¿qué es más peligroso? ¿Una recesión o una estanflación? Y segundo, ¿estamos o no en una estanflación en nuestro país o estamos ingresando a una estanflación? Para entender ya en la situación en que nos estamos parando. Claro, cuando hablamos de estanflación, hablamos, tal como dices tú, de un proceso de estancamiento del crecimiento económico con un proceso inflacionario. En este caso, nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario importante y el crecimiento aún está disminuyendo. No olvidar que el semestre pasado crecimos cerca del 3,5%, perdón, el mes pasado el crecimiento mensual fue un 3,5%. Por tanto, habría que evaluar en tanto periodos más largos, ¿no? Yo diría que aún no entramos en el proceso de esta inflación, no obstante nos estamos acercando a pasos agigantados hacia eso, tanto así que se estima que para el próximo año, ¿verdad?, tengamos una inflación cercana al 8% y tengamos un crecimiento cero. Por tanto, ahí sí que podríamos estar hablando de proceso de esta inflación para el próximo año. Ya, perfecto. Entonces ahí vamos a estar muy atentos a esa situación. Ojalá las proyecciones se equivoquen en algo y que sea mucho menor a lo que esperamos. Quería, antes de pasar al tema de las fiestas patrias, que también lo estamos introduciendo en cómo se viene el futuro, el tema del dólar. Está en 895 según estoy viendo en Bloomberg. El dólar bancario es otra situación, ahí le suena un poco para la ganancia. ¿Cómo se ve la situación para el precio del dólar en los próximos meses, sobre todo con la intervención del Banco Central, pero también con que Estados Unidos cada vez está subiendo las tasas? Al parecer seguirían subiendo esas tasas, ¿o no? Sí, pero es interesante el tema de Estados Unidos y precisamente combinándolo con el tema anterior, ¿no? Porque precisamente nosotros observábamos que Estados Unidos estaba subiendo las tasas porque tenía un proceso inflacionario importante.
Pero fíjate que durante la última semana se observó que el mes pasado, ¿verdad?, la inflación fue 0%. Eso es una súper buena noticia, no solamente para Estados Unidos, sino que también para nosotros, porque eso hace que la presión inflacionaria en Estados Unidos sea más baja, por tanto las posibilidades de que aumente la tasa de interés también disminuyen. Eso implica que para contextualizarnos, que si aumenta la tasa de interés en Estados Unidos, lo más normal es que el precio del dólar suba porque muchos dineros se vienen a refugiar en Estados Unidos. Entonces, como no sube la tasa, y eso, si lo mancomunamos, ¿verdad?, con la intervención que hizo el Banco Central, con que el precio del dólar, el precio del cobre se ha mantenido estable y a veces sube un poco, nos ayuda a que tengamos este dólar hoy día acercándolo a los 890, 900 pesos, bastante lejano de los 1000 que tuvimos un par de semanas atrás, lo cual es un escenario bastante interesante y bastante bueno, mucho mejor del que podíamos observar hace 2 o 3 semanas atrás. Ahora tal como hemos tal como hemos conversado nosotros, yo no me adelantaría mucho porque tal como hemos visto, cada semana van saliendo noticias nuevas. Afortunadamente las últimas 2 semanas han sido buenas noticias, pero tuvimos un mes anterior que fue bastante negativo, por tanto no cantaría victoria al respecto. Por eso que se hace complejo poder anticiparnos a mucho tiempo hacia adelante. Y justamente con esa situación, sabemos que la mayoría de las carnes, de todos los productos básicamente en nuestro país lo importamos, y viendo hacia las fiestas patrias, ¿cómo podemos ver la situación? Vamos a tener, por ejemplo, la carne, y hablemos de la carne, algo que se consume mucho en fiestas patrias, ¿mucho más caro o lo vamos a ver similar a esta situación en que estamos viendo hoy día? Yo creo que el escenario va a estar bastante complejo, ¿no? O sea, especialmente nuestra tasa de comparación es con el año 2019. El año 2019 los precios son muy distintos a los que vamos a tener hoy día con los del año 2019. Basta solo pensar que las carnes rojas, por ejemplo, han subido un 26% aproximadamente durante el último tiempo. Si consideramos, por ejemplo, a nivel mundial, revisado hace una semana atrás, las cifras de la FAO, nos dicen que han subido aproximadamente 60-65% los alimentos en el último año. Entonces, perdón, desde el año 2019 hasta la fecha. Entonces, son tasas muy altas de crecimiento del precio de los alimentos. Por tanto, se va a hacer muy complicado para estas fiestas patrias, ¿verdad?, acceder a alimentos a precios bajos. Va a estar todo muchísimo más caro que lo que estamos acostumbrados. En la fonda especialmente, que hemos visto que las personas de la fonda han dicho que van a cobrar 40% más, no es muy alejado de la realidad porque es en promedio lo que han subido los alimentos. Y Rodrigo, con esa situación, y muy cortito, ¿qué conviene? ¿Comprar ahora porque sabemos que va a subir en el futuro? Por ejemplo, la carne para congelarla. Claro, es un poco lo que recomiendan los expertos, ¿no? Poder comprar hoy día, que aún no sube tanto el precio, poder congelarla, y lo que dicen que de congelar un par de días antes del 18, pero efectivamente la idea es tratar de evitar, ¿verdad?, esta alza importante que se van a producir sí o sí cercano a la fecha de Fiestas Patrias, y que se producen todos los años además. Lo que pasa es que esta vez nos va a golpear mucho más porque estamos considerando aumentos de un 30-40%. Exactamente, hoy día comprar carne y ver al futuro es como comprar los dólares y empezar a ir a jugar. Rodrigo Palma, economista de la Universidad de Barcelona, muchas gracias por esta conversación con Chilevisión Noticias. Que esté muy bien. Muchas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Buenas noches. Cuídese.